buenas tardes, jóvenes estudiantes. ¿Cómo se encuentran en esta tarde de hoy? Esta es la semana número 11, clase número 21 de este Vamos para la Universidad. Andrés Felipe les habla y quiero que tengan la bienvenida en esta tarde del día de hoy. Un saludito a quienes están conectados hoy en el chat. Hola Juan David, hola Vanessa. Hola a todos, Karina, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y también le doy un saludo a aquellos profes que nos siguen también en esta sesión de clase. Recuérdoles, es la sesión de clase número 21, semana número 11. Hola Santiago, ¿qué tal? Bueno, vamos a nuestra presentación del día de hoy. Nuestra presentación tiene que ver precisamente con el de texto informativo y con el de texto informativo y expositivo. Entonces vamos a girar en torno a este tema y para que podamos hacer nuestra sesión de clase tenemos una agenda también. Nosotros, aparte de esa agenda, nosotros nos movemos con unos objetivos y quiero pues tener la bienvenida para ustedes y comenzar de una vez con nuestra sesión de clase del día de hoy. Bien, vamos entonces con el texto informativo y expositivo y nuestros objetivos son los siguientes. Identificar las características del discurso expositivo informativo y y reconocer las partes que componen el discurso expositivo informativo a partir de una noticia, que va a ser nuestra actividad central del día de hoy. Bien, dentro de nuestra agenda tenemos en nuestro primer punto la activación de saberes previos, que consiste en un par de videos pequeños sobre lo que es trabajar a partir sobre lo que es el fracking, qué es el fracking, y otro pequeño video, uno más cortico, que nos habla sobre unas situaciones también de carácter ambiental con unas cifras. Luego vamos a la presentación y explicación de nuestro contenido, que es el del texto expositivo informativo a partir de un mapa mental. Bien, de un mapa conceptual. Y por último, vamos a tener nuestra actividad central, que gira precisamente en la lectura de una noticia, en la identificación de sus partes, en unas preguntitas también de comprensión lectora y en el cómo vamos explicando detalle a detalle lo que es un texto informativo y un texto expositivo. Entonces, bueno, ese chat es de ustedes. El chat pueden los que están conectados ahí preguntar, comentar y participar las diferentes y responder las diferentes preguntas que se tienen al final de la actividad. Por último, uno hace la actividad de profundización, que consiste en que ustedes lleven estos temas allá al aula con sus diferentes profesores y que en este caso identifiquen los procedimientos de composición de un texto informativo expositivo a partir de una noticia, ¿cierto? Entonces, vámonos de una vez con nuestra actividad de saberes previos, nuestra activación de saberes previos, que parte de dos videos cortos. Bien, como es costumbre, siempre les voy a pedir que estén muy atentos, muy pendientes de todo tipo de información. El primer video es 100% visual, va a tener un fondo musical, pero es 100% visual, muy corto para que como estén ahí pegados 100% de él. El segundo video es un tramo un poco más largo, va a tener audiovisual, es decir, va a tener información narrada y también información visual para que tengan sus cinco sentidos ahí conectados. Entonces, vamos con nuestro primer video, que es la indagación de saberes previos con respecto al tema de el texto informativo y del texto expositivo. De antemano les digo que ¿qué nos vamos a encontrar con estos dos videos? Exposición de información. Y en esa exposición de información nos van a venir a dar un tema sobre lo que es el fracking, nos van a dar información sobre lo que es el fracking. Pendientes todos, muchachos. Voy acá a mostrarles el video
Todos pendientes. Ahí va, comienza. Muy bien, perfecto muchachos. Ahí nos presentan un tramo de la información que necesitamos para la actividad de saberes previos. El video gira en torno a lo que son los diferentes datos que presenta las fuentes hídricas, el agua en Colombia, en nuestro continente, en nuestras diferentes regiones colombianas, ¿cierto? Ahora vamos a mezclar esa información que se nos presentaba en ese video con el otro video que viene a continuación, que ese sí ya es más específico con el tema del fracking para que lo tengan en cuenta. Todos pendientes ahí. Todos pendientes. Muy bien. Atentos. Ahí va. Adivinen cuál es el país que produce más petróleo en el mundo. ¿Arabia Saudita? ¿Irak? ¿Irán? Ninguno de los anteriores. Con 13 millones de barriles al día, el mayor productor es Estados Unidos. La coronación es reciente y es una de las razones por las que se ha caído el precio del petróleo. Estados Unidos está comprando menos porque está produciendo mucho más. Y todo esto tiene un responsable, el fracking. ¿Qué es el fracking? Es una técnica para extraer petróleo y gas de lugares que antes no se dejaban. Rápido repaso geológico. Todo el petróleo está almacenado en formaciones de rocas. Algunas de estas formaciones tienen poros o grietas que dejan fluir el petróleo, otras no. Las que no eran un problema para la industria petrolera, pero ahora que existe el fracking ya se puede sacar petróleo de ahí. Es más fácil entender todo esto si hablamos de un concepto clave, la presión. El petróleo es un fluido subterráneo que tiene que soportar millones de toneladas de tierra. Cuando nosotros taladramos hasta esa profundidad es como si estuviéramos destapando una gaseosa agitada. Así también el petróleo quiere salir por la tubería hasta la superficie porque la presión lo empuja. Pero todo esto depende de que exista un camino a la tubería. O sea, que las formaciones de rocas que almacenan petróleo tengan poros o grietas y que estén conectados. Si no hay conexión con la tubería es inútil porque la mayoría del petróleo se queda atrapado. Pues bien, resulta que ahora podemos fracturar las rocas para crear nuestras propias grietas. Eso es el fracking, que formalmente se llama fracturamiento hidráulico. Lo de fracturamiento ya se entiende, y lo de hidráulico es porque se utiliza agua a presión para romper las rocas, agua y arena. Pero la historia no termina ahí. Para llegar a donde está el petróleo hay que perforar más o menos 2 kilómetros para abajo y otros 3 kilómetros de lado. Eso quiere decir que la tubería es demasiado larga y hay un montón de fricción, o sea que el agua que se inyecta pierde potencia a medida que avanza. La solución técnica de este problema es mezclar el agua y la arena con químicos que lubrican la tubería y así se combate la fricción que le quita poder al chorro. Pero ese cóctel es una para el medio ambiente y por eso el fracking es tan polémico.
Para ser claros, no es que los pozos convencionales sean amigables con el medio ambiente, es que el fracking es peor. Básicamente estamos contaminando grandes cantidades de agua para romper rocas y buena parte del agua sucia que metemos se devuelve a la superficie todavía más sucia porque esas rocas tienen metales pesados y compuestos radioactivos. La contaminación es tanta que ya no es posible tratar el agua para hacerla potable. O sea, esa agüita se perdió y para siempre. Entonces, ¿qué se hace con el agua sucia? Lo usual es que la entierren muy profundo, el equivalente industrial a meter mugre debajo de la alfombra, pero hay un problema, o más bien varios. Resulta que en el subsuelo existen reservas de agua potable y si el agua sucia del fracking llega a mezclarse con ellas, tenemos un desastre ecológico tremendo. Por supuesto, la industria petrolera y los que ponen las normas toman un montón de precauciones para que no ocurra esto. Por ejemplo, los pozos tienen un revestimiento de cemento y tuberías adicionales con el objetivo de evitar que el agua contaminada se filtre hacia otros lados. La pregunta es si estas medidas son suficientes y esa pregunta es particularmente relevante en Colombia, teniendo en cuenta que las normas se basan en estudios que fueron hechos en Estados Unidos, y acá la geología es diferente y poco estudiada. Mientras que en Estados Unidos las reservas de aguas subterráneas no pasan los 400 metros de profundidad, en Colombia ya extraemos agua potable a 1500 metros. Esa diferencia hace más asustadores dos de los tres problemas que tiene el fracking. Problema número uno: las grietas causadas por esta técnica recorren el subsuelo de forma impredecible. Eso quiere decir que corremos el riesgo de conectar los yacimientos de petróleo y el agua contaminada con otras fuentes de agua. Problema número 2: el casing, o sea, la capa de protección para la tubería, solo llega hasta cierta profundidad, es decir, que el agua contaminada se puede filtrar por debajo. Y problema número 3: el casing es una solución temporal. No se sabe qué pasa después de muchos años de desgaste en la estructura y ya existen varios ejemplos de pozos en los que se comienza a filtrar el agua sucia. Y entre paréntesis, también se ha hablado de la asociación del fracking con el incremento de temblores, pero se argumenta que en los pocos casos en los que ocurre las magnitudes son despreciables. Ahora bien, dicho todo eso, es importante saber que hay más de 1 millón de pozos de fracking en el mundo, y ese dato es muy diciente. Nos dice que las consecuencias negativas del fracking teóricamente se pueden controlar, por lo menos a corto plazo, y también nos habla del rol protagónico del petróleo en la economía. Es que son 1 millón de pozos aumentando las reservas mundiales, y la cifra va creciendo, lo que nos trae de vuelta a Colombia. Colombia, que está por encima del 85% de los productores de petróleo del mundo. Colombia, cuya economía depende en buena parte de esta industria, pero también Colombia, la que solo ha explorado 9 zonas en lo que va de este año porque cayó el precio del petróleo y por tanto cayeron las inversiones. Para bien o para mal, esta es una industria a la que pertenecemos y tenemos que tomar decisiones. Es claramente un problema de costo-beneficio. ¿Vale la pena asumir el riesgo de que se debilite el sector petrolero? O, dicho al revés, ¿será que vale la pena asumir los riesgos del fracking? La respuesta no es fácil y no queremos decir que la tenemos, pero conviene aclarar una última cosa. Como el fracking es mucho más costoso y como el precio del barril está tan bajito y como la industria petrolera en Colombia está alicaída, se está hablando de incentivos tributarios para el fracking. O sea, el país recibiría menos plata usando esta técnica que usando la tradicional. Entonces, de nuevo, ¿vale la pena? Muy bien, ahí teníamos nuestro video sobre el fracking, una pequeña exposición, una pequeña explicación de qué es eso del fracking. Vamos a nuestra presentación y vamos a preguntar. ¿Cómo les pareció el video? Antes de ir a las preguntas, qué rico que ustedes ahí en ese chat diesen un comentario sobre el tema o diesen una opinión sobre el tema. Bueno, al final de cuentas es nuestro país quien está comenzando con este tema. Son nuestros recursos, bueno, es una forma también de hacer dinero, de mejorar la economía. Pero ¿qué piensan realmente ustedes? Dice Santiago, muy interesante y deja bastante pensativo en qué pueda pasar después. Está bien, Santiago, porque hay un montón de cuestionamientos. Sí, rico, bueno, crece la economía, crece, se gestionan un montón de empleos, estamos viendo las partes positivas de esto del fracking, pero ¿qué viene después con la naturaleza? Los suelos quedan destruidos, ¿cierto? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Preguntarles, había dos videitos, el primero sobre el agua, el segundo sobre el fracking. Pero más allá de eso, ¿cuál era el propósito del video?
Así, de manera básica, ¿cuál creen los que realizaron este par de videos? ¿Cuál creen ustedes era el propósito de estos realizadores de los videos para con ellos? Dice Juan David, la verdad es que el petróleo mejora la gran economía del país, pero es muy contaminante y peligroso. Es que es verdad, Juan David. Sí, puede haber mejoras a nivel económico, pueden gestionarse muchos empleos, eso es verdad, no podemos desconocer esa parte. Pero bueno, estamos corriendo unos riesgos impresionantes, una catástrofe ambiental o bueno, o el país que dejamos a nuestros nietos el día de mañana, ¿cuál va a ser? Tiene sus aspectos positivos, negativos, es un tema muy polémico por estos días. Pero con estos videos, con la realización propia del video, ¿qué creen que es el propósito que ellos tienen para realizar estos videos? Dice por acá Paulo, tratar, tratar la concientización de la contaminación eminente a la naturaleza. Perfecto, Pablo. Dice J. Del segundo supongo que el propósito era exponer el tema del petróleo y todas sus desventajas y ventajas. Está bien, J. Dice Juan David. Los videos tenían el propósito de incentivar el cuidado y la actividad, incentivar el cuidado y la actividad de gastos del país. Muy bien, Juan David, perfecto. Bueno, estamos perfectos con esos propósitos y con esa visión que tienen ustedes sobre el video que acabamos de ver. ¿Cuáles son los datos más importantes que se pueden rescatar de la presentación? Ahí hay dos cosas. Uno, las cifras. Dos, la exposición del qué podría pasar. ¿Cierto? Porque si bien nos presentan unas cifras, una exposición del evento, de lo que es realmente el fracking, también nos hacen un preámbulo, nos visualizan algo del qué podría pasar en el futuro. ¿En qué tipo de texto se podría expresar la información que presenta el video? Ese sí lo pueden responder. ¿Cuál es el tipo de texto que acabamos de ver? Es un texto argumentativo, expositivo, descriptivo, narrativo. Díganme ustedes. Santiago dice expositivo, J dice expositivo, Juan David dice informativo y expositivo. Santiago dice expositivo y Paulo Castañeda dice informativo expositivo. Bueno, todos le pegaron al expositivo, ¿cierto? Nos exponen una situación, nos exponen también un punto de información. Pero la pregunta es, ¿también nos están argumentando una perspectiva de una idea? Habrá que analizarlo bien. Por eso digo, este tema es demasiado polémico en el sentido de hay argumentos a favor, hay argumentos en contra de realizar un proyecto de estos en Colombia. Bueno, vámonos a nuestro contenido del día de hoy. En nuestro contenido vamos a analizar este esquema, este mapa que tenemos aquí en pantalla sobre el texto informativo. Bien. El texto informativo busca dar a conocer de manera descriptiva situaciones o hechos de índole cultural, científico o tecnológico. Ojo con esas áreas del conocimiento, cultural, científico, tecnológico. Puede contener elementos como título, subtítulo, introducción, cuerpo, conclusión o cierre. Elementos gráficos, también el texto expositivo debe tener elementos gráficos. No necesariamente, pero muchos textos expositivos se ayudan de los gráficos para presentar al lector unas ideas más claras de manera visual. Recuerden, muchachos, que no todas las personas del mundo aprendemos las cosas a través de la lectura. Algunos somos de imágenes, otros somos de sonido, otros somos de tacto, otros somos de aprender a través de la experiencia, ¿cierto? Hay muchas formas en las que nosotros podemos aprender el conocimiento. Y un texto expositivo
texto expositivo tiene una relación precisamente con quien lo lee o quien lo observa. En este caso, una imagen puede ser mucho más didáctica para el lector en su estado de aprendizaje. Ejemplo, nos vamos ya con el tema de los ejemplos de los textos informativos, ¿cierto? Nos vamos a encontrar con la noticia, nos vamos a encontrar con la crónica, con la entrevista, el reportaje, el contrato, el acta, la hoja de vida, el informe, el manual, la enciclopedia. Pero vamos a hablar un pequeño ratico de cada uno de ellos, porque son nuestros textos de los cuales nosotros recibimos una información, ¿cierto? Nosotros como lectores recibimos una información. Cuando me están hablando de la noticia, recuerden que la noticia tiene unas circunstancias particulares. Estamos hablando de la noticia es objetiva. La noticia va a presentar una teoría para saber si la noticia está bien redactada o si cumple con todos los datos informativos de una noticia. Son precisamente la teoría de las 6Q. La teoría de las 6Q son las 6 preguntas que uno le puede hacer a una noticia para saber si cumple con la información correcta de una noticia. La primera es el qué pasó o qué ha pasado o qué podría pasar, cuándo, cómo, dónde, por qué y quién participa, ¿cierto? Son 6 preguntas que uno le puede hacer a una noticia para saber si tiene la información concreta y completa. Caso concreto, háganlo ustedes en casa o en la clase. Cogen una noticia, le hace esas 6 preguntas: qué, quién, cuándo, dónde, cómo y por qué. Y si la información está ahí, perfecto, la noticia tiene una buena redacción o al menos nos están comunicando a nosotros los lectores todo lo necesario de una noticia. Si no, pues carece de información o tiene una mala redacción. La crónica va a tener un pequeño detalle que tiene una perspectiva. Si bien se cuentan unos hechos reales en una crónica, se va a contar desde una perspectiva de un narrador, de quien es el cronista. Y también va a tener una cronología de los hechos reales que se están narrando o contando. La entrevista obviamente viene con un formato de pregunta-respuesta en donde tanto entrevistado como entrevistador entran en un juego de ping-pong, pregunta, respuesta, o muchas veces una conversación informal en donde, si bien se va hablando de manera natural, van surgiendo algunas preguntas de una temática en específico. Luego tenemos el reportaje, que el reportaje sí ya viene un poco más estructurado en la parte investigativa, ¿cierto? Es la parte investigativa que nos habla. El contrato es un texto que nos informa precisamente un convenio entre dos partes. El acta es un texto que habla sobre lo que está establecido, lo que queda establecido a través de unas situaciones específicas particulares entre unos fenómenos, situaciones o personas. La hoja de vida o el currículum vitae es la recopilación de los datos de vida, de la información de vida de alguien, no necesariamente la biografía. El informe, el informe es precisamente objetivo de hechos requeridos puntualmente, no como la noticia, sino el informe es precisamente una temática en específico, un suceso en específico del cual se pide haya un recuento de hechos o de situaciones. El manual parte de la forma más, o se maneja de una parte instructiva, es decir, de unos pasos a seguir o unas situaciones a seguir, y la enciclopedia es un texto donde se puede encontrar información de consulta y de investigación para un lector.
Ya habiendo hecho un poquito un recuento de lo que nos podemos encontrar en los textos informativos y qué son los textos informativos, me devuelvo un poquito. Me devuelvo un poquito con el tema de los elementos. Quiero que entiendan que en el cuerpo de la información de un texto informativo nos vamos a encontrar realmente con lo que nosotros estamos hablando de información concreta. Si bien puede un texto informativo o un texto expositivo presentar una introducción, realmente el cuerpo es lo que nos va a dar la sustancia de la información. Vienen unas conclusiones o cierres, pero esas conclusiones o cierres se van a presentar de manera objetiva, ¿cierto? Y alguno que otro elemento gráfico que vaya a acompañar la información. Bueno, chicos, nos vamos a nuestra actividad central del día de hoy. Nuestra actividad central del día de hoy parte de una noticia. La noticia se llama La Amazonía colombiana tiene los mismos derechos que una persona, ¿cierto? La Amazonía colombiana tiene los mismos derechos que una persona. Desde el título nosotros ya podemos hacer una comprensión lectora. Una interpretación, inferencias, nosotros podemos hacer un montón de cosas desde el título. Publicada en el diario En El Espectador para que lo tengan en cuenta. Nos piden enumerar diferencias entre la noticia y la crónica. La principal, y yo quiero que lo tengan en cuenta, la principal diferencia entre la noticia y la crónica es del punto de vista o la perspectiva del narrador de la crónica. El narrador de la crónica va a contar los sucesos desde el punto de vista que lo vio, mientras que un periodista que redacta, escribe o presenta una noticia debe ser objetivo desde la perspectiva de los hechos concretos. Si bien el cronista puede tomar partido desde su punto de vista, el reportero no. El reportero de la noticia no, o el presentador de la noticia no. El presentador o reportero de la noticia debe tener una objetividad en cuanto habla con los hechos concretos. El cronista sí puede hasta tener en su escritura un montón de figuras literarias a la hora de presentar todo lo que es la crónica. Puede adornar el lenguaje, es decir, puede tener una perspectiva estética de la noticia o de los sucesos que está contando. Identifique las partes del texto que vamos a leer, ojo para que lo tengan en cuenta, subrayando con el color diferente cada uno de los apartados. Bueno, eso ya lo vamos a ir haciendo en nuestra noticia. La Amazonía colombiana tiene los mismos derechos que una persona. Bien. Ahí vamos a ver lo primero, una imagen de la Amazonía colombiana que precisamente nos acompaña a la noticia. Es linda la Amazonía, es parte de nuestra tierra, nosotros, bueno, es un comentario muy personal, nosotros tenemos que hacer lo posible por cuidar nuestro pulmón de oxígeno, por nuestro pulmón natural. Es un comentario personal, ojalá ustedes también tomen conciencia de la naturaleza que nos rodea. Vámonos con la noticia. Con esta decisión, la región de la Amazonía, al igual que el río Atrato, es sujeto de derechos, ¿cierto? La redacción judicial es de El Espectador. La noticia parte del 5 de abril del 2018. Bien, dice: la Corte Suprema de Justicia emitió una sentencia histórica contra el cambio climático en Latinoamérica. Según la decisión, la región es ahora sujeto de derechos tal como el río Atrato y la presidencia y entidades regionales deben actuar de manera urgente para protegerla de la deforestación. Bueno, aquí vamos a tener nuestro autor que publica la noticia.
Vamos a tener una fecha de cuándo pasa la noticia, más allá de cuándo pasa, cuándo se publica. Bien, aquí vamos a tener el fenómeno introducción. La introducción a la noticia. ¿Cuál es la introducción a la noticia? Precisamente lo que hace la Corte Suprema de Justicia con el tema de la selva amazónica y del río Atrato, en donde emitió una sentencia histórica contra el cambio climático en Latinoamérica. ¿Cuál es esa sentencia histórica? Que esa región, la de la Amazonía y el río Atrato, es ahora sujeto de derechos, tal como el río Atrato, y la presidencia y entidades regionales deben actuar de manera urgente para protegerla de la deforestación. Entonces nosotros aquí vemos cuál es la introducción de la noticia. Bien, vámonos entonces a nuestro cuerpo de noticia. En nuestra introducción ya no de la noticia, sino del tema del desarrollo, porque puede haber dos párrafos de introducción. Uno de precisamente del contexto de la noticia y ya otro del tema viene lo siguiente. Que una región en Colombia sea considerada como un sujeto que tiene derechos, tal como los tiene un ciudadano del común, es un hecho histórico en el país y una noticia de interés mundial. La Amazonía colombiana acaba de recibir esta categoría por parte de la Corte Suprema de Justicia, que estudió una tutela y resolvió el caso en el que podría ser el primer fallo judicial en Latinoamérica en contra del cambio climático a nivel internacional. Para el alto tribunal, las autoridades en Colombia no están haciendo lo suficiente para proteger la zona de la deforestación y de los efectos del cambio climático. Bien, ahí termina nuestra introducción. Pero comienza nuestro cuerpo y yo quiero que estén precisamente atentos a algo para luego unas preguntitas que nos van a hacer más tarde y que yo personalmente quiero que estén atentos. En si quien narra la noticia toma partido subjetivo de lo que está contando o es objetivo, por el contrario, es 100% objetivo con lo que cuenta. Vamos a leer. Entre las órdenes que emitió la Corte está la de ordenar a la Presidencia y al Ministro de Ambiente a que en un plazo de no más de 4 meses formule un plan de acción corto, mediano y largo plazo un plan de acción de corto, mediano y largo plazo para contrarreste la tasa de deforestación en la Amazonía. Bien. En donde se haga frente a los efectos del cambio climático, que es otro tema que hay que ir tocando. Asimismo, el alto tribunal ordenó a las anteriores autoridades a que dentro de 5 meses formulen un pacto intergeneracional por la vida del Amazonas colombiano, en donde se adopten medidas encaminadas a reducir a cero la deforestación y las emisiones de gases efecto invernadero. Hasta aquí quiero hacer una preguntita ahí en el chat para que ustedes me lo respondan, por favor. ¿Quién narra la noticia? ¿Quién cuenta la noticia? ¿Quién redacta la noticia? ¿Quién presenta? No, ¿quién la presenta? No, ¿quién escribe la noticia en este caso? ¿Toma partido subjetivo o nos cuenta los datos de manera objetiva? ¿Qué me dicen ustedes ahí? Es importante saber esto para ver lo que hablábamos ahorita, la diferencia entre una noticia y una crónica, porque en lo objetivo del texto de la noticia está el 100% la objetividad. ¿Qué me dicen, compañeros, ahí en el chat? ¿Toma partido este autor o no? ¿Presenta su punto de vista o no? Nos cuenta las cosas de manera objetiva, dice Santiago. Bien, Santiago. Vamos a leer un poco más. Datos de manera objetiva, dice Juan David. Vamos a leer un poco más para ver si esto perdura o si por ahí nos presentan un punto de vista de opinión. ¿Está bien?
Dice, la Corte Suprema, para tomar esta decisión inédita, estudió una tutela que presentaron 25 niños y niñas y jóvenes de Colombia entre los 7 y los 26 años, con el apoyo de la Organización de Justicia. Al revisar el recurso judicial, el alto tribunal estableció que el Estado colombiano no ha hecho lo suficiente para enfrentar la problemática de la deforestación en la Amazonía, pese a haber suscrito numerosos compromisos internacionales y a existir en el país suficiente normatividad y jurisprudencia sobre la materia. El alto tribunal explicó que existe un incremento del 44% en la deforestación en la región de 56.952 a 70.074 hectáreas entre el 2005 y el 2016. Un incremento impresionante. Mediante un comunicado de prensa, el alto tribunal agregó que la Corporación Autónoma Regional CAR tampoco está cumpliendo sus funciones de evaluar, controlar y monitorear los recursos naturales, ni sancionar la violación de normas de protección ambiental. La decisión ampara a toda la región de la Amazonía que ha vivido los efectos de la deforestación en departamentos como Amazonas, Caquetá, Guaviare y Putumayo, el sur colombiano. La Sala de Casación Civil, al tomar esta decisión, se basó en la postura que tomó la Corte Constitucional en abril del 2017, cuando declaró que el río Atrato es sujeto de derechos, río y la Amazonía. Bueno, hasta el momento podemos ver que se nos está presentando una noticia 100% objetiva, pero hay una pregunta más allá de fondo, que va inmersa, que va un poquito entre líneas. ¿Hay una denuncia por parte de quien escribe? ¿O simple y llanamente está presentando los hechos objetivos de la noticia? ¿O realmente está presentando unos datos de manera crítica en una denuncia? Eso lo vamos a ir viendo en el desarrollo. Entre otras decisiones que emitió la Corte Suprema está la de ordenar a todos los municipios de la Amazonía colombiana y a actualizar e implementar en un plazo de 5 meses los planes de ordenamiento territorial, que deberán contener un plan de acción de reducción a cero de la deforestación en su territorio, el cual abarcará estrategias medibles de tipo preventivo, obligatorio, correctivo y pedagógico, dirigidas a la adaptación del cambio climático. Para el alto tribunal, es claro que en este proceso para reducir la deforestación es fundamental que exista un trabajo en conjunto entre las autoridades, comenzando por la presidencia hasta las corporaciones que viven a diario las repercusiones del cambio climático. Para terminar, por esta razón, la Corte le ordenó a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía, Corpo Amazonía, a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico, CDA, y a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena, Cormacarena, que realicen en un plazo de 5 meses un plan de acción que contrarreste mediante medidas policivas, judiciales y administrativas los problemas de deforestación informados por el IDEAM.
De manera urgente, el alto tribunal ordenó que en las 48 horas siguientes a la noticia de su fallo, quienes están involucrados en este asunto cumplir sus órdenes. Bien, recuerden que es tomado del Espectador esta noticia. Datos de manera objetiva. Bien, este era el párrafo de cierre. El párrafo no necesariamente tiene que haber una conclusión, pero sí tiene que haber un cierre de la noticia. Es decir, en qué va el asunto actualmente o en qué terminan los hechos. Aquí no los dicen. Hay un fallo por la Corte Constitucional, hay un fallo por el Alto Tribunal que ordenó que los involucrados cumplan las órdenes establecidas para con estos derechos del río Atrato y de la Amazonía en cuestión de deforestación. Bien, vámonos con una preguntita. ¿Qué problemas ambientales y sociales han sido detonantes para la toma de la decisión por parte de la Corte Suprema de Justicia respecto al Amazonas? En otras palabras, muchachos, ¿cuáles son los problemas a nivel ambiental y social que lleva la deforestación en la Amazonía? ¿Qué me dicen ustedes ahí en el chat? ¿Cuáles son esos problemas que según el texto, según la noticia, hay en cuestión ambiental y social? Los leo. Recuerden, tenemos dos tipos de problemas ahí. Ambientales, los ambientales están un poco relacionados con lo que es el cambio climático, que precisamente la deforestación hace dos cosas: o genera una sequía impresionante o genera inundaciones por cuestión de que los árboles caen a los ríos y después se genera un montón de escombros y esos escombros generan represas y luego se desborda y bueno, las poblaciones son afectadas. Si esto pasa, hay unas repercusiones sociales. ¿Cuáles serían las repercusiones sociales? Precisamente que se afecta a la tierra, se afecta también la naturaleza, se afecta el modo de vivienda, el modus vivendi de los lugareños. Es decir, las personas que viven en el sector de la Amazonía serían afectados por cuestión de pesca, por cuestión de cultivo, por cuestión de su propio diario vivir también, para que lo tengan en cuenta. Dice por acá Pablo Castañeda, por parte ambientales está por parte de ambientales está por fundamental está la deforestación, y social es la ignorancia que las personas toman a este tema, que se supone por moralidad que nos debe incumbir a cada uno de nosotros. Ahí dices algo muy importante, Pablo, y es que como nosotros vivimos por acá en Antioquia, un poquito al norte, eso de por allá al fondo, de por allá abajo, eso que nos va a incumbir a nosotros, o eso no nos afecta. Nosotros tenemos por acá unas montañas que están muy bien pobladas y hay unos yacimientos de agua, entonces por allá eso que corten esos árboles, que por allá no hay casi nadie, eso está solo por allá, entonces que corten todo eso. Pero recuerden que el ecosistema, si comenzamos a dañar una parte de nuestra región, la otra parte va a ir teniendo problemas a nivel natural y a nivel climático. Recuerde que el cambio climático es precisamente porque hemos ido consumiendo más recursos de los que podíamos consumir. Muy bien, Jota. Vámonos con otra preguntita. ¿Cuál es la idea principal del texto de la noticia que acabamos de leer? Ahí, cortico en el chat, dice también Juan David de lo que había preguntado anteriormente. Por parte de lo social es por falta de apoyo del gobierno y violación de las leyes. Perfecto. Es que está el tema de la violación de las leyes, que si bien ya están las restricciones de esto, la gente sigue haciendo tala, deforestación, etcétera. Entonces,
somos muy colombianos. Bueno, pregunta, ¿cuál es la idea principal del texto? En otras palabras, ¿para qué se escribió lo que se escribió? ¿O cuál es el propósito de lo que se escribió? La crisis ambiental. Bien, bien. Yo tengo una preguntita más de fondo, Pablo. Entendiendo que el tipo de texto es informativo expositivo y nos vamos a venir a encontrar, dice Juan David, la crisis que vive en la Amazonía, que nos vamos a encontrar con una noticia de que nos exponen y nos informan algo. ¿Cuál es la idea principal? Por aquí dice J. Informar a la Corte Suprema de Justicia sobre la problemática del Amazonas por sus problemas que afectan a la sociedad que rodean el río. Perfecto, J. Dice Santiago, informar acerca de un acontecimiento histórico en el país en donde se considera un lugar como un sujeto de derechos. Perfecto. Oiga, ustedes tienen unas respuestas fabulosas el día de hoy, eso me encanta la participación por parte de ustedes. Esto se vuelve rico con la participación de ustedes. Luego sigue, considera que la decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia fue la adecuada. ¿Por qué? Pues ya hemos venido hablando un poquito de esto. Y yo ya les leo entre líneas a ustedes también sus posiciones en cuanto a la noticia. Es que hay que cuidar, no podemos actuar como si no nos incumba, dice Pablo Castañeda. Debemos cuidar un poquito el medio ambiente, ¿cierto? Bueno, chicos, recuerden que nuestra actividad sugerida de profundización es sugerida para que la trabajen allá, es una sugerencia. Es de leer noticias y realizar el ejercicio de escoger, de hacer análisis del título de la noticia, hacer análisis de la introducción de la noticia, del cuerpo de la noticia, del cierre de la noticia. Y una propuesta por mi parte es el de hacerle a una noticia las 6 preguntitas de las 6Q: ¿qué pasó? ¿Quién interviene ahí? ¿Dónde es? ¿Cuándo fue? ¿Cómo pasó lo que pasó? ¿Y por qué pasó lo que pasó? Bien, eso se le puede hacer a una noticia en cuestión de análisis. Chicos, a ustedes muchas gracias por esa participación ahí en el chat. Me encanta que ustedes participen. Muchas gracias por estar atentos. Bueno, dejamos hasta aquí el día de hoy. Pasen una muy buena tarde. Nos vemos el día jueves en otra sesión de clase. Que tengan buena tarde. Hasta luego.